todos los procesos y los cambios en el mundo se hace a través de un conflicto que puede ser con violencia y sin violencia. Lo más en los países occidentales, los países imperialistas, es con violencia que contra los pueblos del mundo y contra su mismo pueblo. Entonces, por eso se habla de guerra exterior y guerra interior. Yo voy a hablar de los países imperialistas porque los que conozco mejor, donde yo vivo, y la lucha y la violencia cada día la miramos en los repuestos entre las fuerzas políticas y entre las organizaciones, los pueblos, la gente, el Estado. Porque en los países occidentales hay en verdad muchísima lucha de clase, ma es lucha desde el alto hasta el abajo. Entonces la violencia del poder contra los pueblos. Por eso se necesita tener conocimiento de una diferencia que hay en la violencia como herramienta en los cambios sociales, porque si es desde alto hasta abajo se llama represión, si es desde abajo hasta al alto es violencia revolucionaria. Y eso es una primera diferencia que tenemos que conocer. Entonces, en los países imperialistas es necesario el cambio y la violencia para imporre una nueva línea en los conflictos interiores. Y este conflicto interior después va a ayudar al otro pueblo en el conflicto exterior. Entonces, lo que es violencia revolucionaria en tu país imperialista, afuera es solidaridad internacionalista. Nosotros que vivimos en los países imperialistas sabemos muy bien que este sistema, el poder, no se va a cerrar de sí mismo, no va a pensar a un cambio que sería sin violencia y sin sangre. Esto es necesario un golpe bastante violento para imponer un cambio. Entonces, si hablamos de movimiento revolucionario, todos saben muy bien que es necesaria la violencia. Y en otra manera, si no vaya a entregar estos golpes, si va a utilizar la violencia, en lo mejor de los casos tú puedes hacer un reformismo. También algunas veces hay reformismos armados, pero esto no pone un cambio, hace una transformación del sistema que después hace lo mismo. Entonces yo pienso que es muy, muy hipócrita pensar de hablar de revolución sin hablar también de violencia. Y la violencia es necesaria para la lucha revolucionaria. También quien ha luchado sabe mejor del otro que la violencia no es linda. A ninguno gusta hacer la violencia, o de toda manera a los psicópatas puede gustar de hacer la violencia. La violencia es necesaria, es un dolor necesario. También porque noi sabemos muy bien que lo más de las violencias de los procesos revolucionarios son contra otros proletarios sin conciencia, que trabajan por el enemigo, que trabajan por el sistema, que trabajan contra los intereses de su clase. Y en el momento de la lucha, estos son enemigos y tenemos que golpearlo muy duro. Mas después, cuando ganamos el poder, estos serán el pueblo de nuestro país, entonces es un enemigo ahora. Y otro día, domani, los proletarios que han trabajado por el enemigo serán nuestros soldados que serán necesarios por el proceso revolucionario. Pero de todas maneras, la violencia también se lo más va a golpear a estos proletarios, tiene como objetivo central el corazón del poder, donde están los jefes. Eso se debe golpear más fuerte. Otra cosa muy importante de saber sobre la violencia, vale, que es necesaria, pero también que tenemos que no hacer confusión con la fuerza, porque alguna vez
es necesario actuar la violencia, mas alguna vez no es necesario, porque si tú sabes demostrar tu fuerza, puede ser que el enemigo tiene miedo y no quiere luchar. Entonces los revolucionarios deben saber muy bien la diferencia entre violencia y fuerza. Y también tiene que saber cómo hacer operación también psicológica contra el enemigo, porque sí se puede evitar de hacer acción violenta para salvar la fuerza, para salvar también la vida del enemigo, de los proletarios, puede ser algo de muy interesante, porque la violencia, por lo más, es acción militar y también política, claramente. Entonces, por eso la violencia puede ser también propaganda alguna vez. Vale, entonces la violencia también, si es necesaria, no se debe pensar que es así importante, porque no es central. Lo que piensa que la violencia es central en la lucha política, en la lucha revolucionaria, hace un grande error, un error ideológico, es una deriva que llega hasta el militarismo. Con el militarismo no se gana nada, por dos razones principales. ¿Por qué? Primero, el enemigo sobre el plan militar, lo más de las veces, es mucho, mucho más fuerte que nosotros. La nuestra fuerza está en otras armas, no en la herramienta de metal, está en la fuerza política. La fuerza política que sabe direccionar la violencia revolucionaria. En estas dos cosas juntas está nuestra fuerza. Entonces la centralidad cada vez tiene que estar en la acción política. Yo voy a hablar desde Italia, el país donde inventaron el fascismo. Este país es un laboratorio de experimentación política y social para el capitalismo y para todos los poderes fuertes. Y tengo que hacer un poquito de historia de este país para explicar mi pensamiento. Porque vosotros tenéis que saber que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, no quitaron desde Italia la ley del régimen fascista. Simplemente no la actuaron más. Entonces, hasta ahora, la ley fascista en el periodo de la democracia sigue estando. Simplemente no la actuaron desde muchísimo tiempo. Entonces, hay leyes que no la actúan. Porque no es necesario, porque el capitalismo en esta democracia tiene toda la fuerza para controlar la lucha social con otra manera. De todas maneras, esta ley está lista por ser actuada en el momento revolucionario y contra los rebeldes. El tiempo de emergencia simplemente ahora no es... hasta ahora no ha estado este tiempo y no estaba necesario actuar esta ley. Ma ahora la cosa cambia, porque ahora hay crisis política, crisis económica y también hay guerra interior y guerra exterior. Y el sistema tiene miedo que hay rebeliones en el país. Hay rebeliones de los proletarios, de los lumpenproletarios también, que tienen hambre. Y piensa el sistema que también aquí en Italia puede pasar algo como lo que pasó en Los Ángeles y tiene más miedo que los Estados Unidos, porque aquí en Italia son muy activas las organizaciones políticas. Entonces, si la rebelión de Los Ángeles no va a ser nada más que una rebelión, aquí en Italia la rebelión se puede dar vuelta en la revolución. ¿Por qué? Si hay los comunistas que van a entregar su ayuda y cooperación con los proletarios en la rebelión, esto puede crear revolución. Y por esto en Italia están dejando listas la ley de emergencias, pero ahora se van a hacer peor. Ahora si aquí hacemos una huelga sin permiso, se va a hacer un crimen muy, muy malo, se va preso por muchísimo tiempo. Si vamos a ocupar un colegio, lo mismo. Si vamos a hacer una demostración en la calle sin el permiso de la policía, es un crimen de todas maneras y se va preso por eso.
Es algo de absurdo, ma lo peor llega con el poder especial que la nueva ley del gobierno de Italia entregaron los servicios secretos. Ahora estos pueden organizar y dirigir grupos terroristas. Hasta ahora no tienen el permiso de matar a la gente, no pueden matar ninguno, eso es algo de cui se habla mucho, que quieren más poder. Y desde que hicieron esta nueva ley, nosotros encontramos muchísimo infiltrado policial en las organizaciones revolucionarias. Ma todo eso claramente no se puede llamar democracia. Entonces, lo que está pasando con esta ley especiales, con estos poderes, ¿es una contradicción para la democracia? Yo pienso que no. Simplemente porque la democracia no existe. La democracia es la cara que se pone el sistema capitalístico en el tiempo donde no hay conflicto social o donde no hay necesidad de represión muy alta, porque la represión, el enfrentamiento en el conflicto es un gasto de dinero para el capitalismo, que por la máxima eficiencia no quiere hacer represión si no es necesaria. Entonces, el fascismo es la cara que se pone el sistema capitalista en el tiempo de crisis. Es la cara que se pone cuando no hay otra manera de manejar la situación. Entonces, en el tiempo del conflicto social o de la guerra. Y nosotros ahora tenemos las dos cosas. ¿Y por qué el poder tiene de verdad miedo del conflicto? Porque la democracia se cierra muy, muy rápida para volverla al fascismo. Aquí saben cómo se hace, no es la primera vez. Porque esto simplemente es el fascismo. Es la democracia en el tiempo de crisis. Y en esta crisis nosotros, los revolucionarios, tenemos que hacer el conflicto. ¿Y por qué está así? Tiene todo ese miedo para la situación, porque es revolucionaria de verdad. En este tiempo es revolucionario de verdad, porque hay la crisis, hay la guerra y hay las organizaciones políticas que puedan enfrentarse en esa situación de conflicto. Aquí está un paradoxo. El paradoxo es que el sistema, el poder, sabe mejor que nosotros la que es la situación y sabe mejor que nosotros cuál es nuestro poder. Y por esto el sistema tiene miedo de nosotros. Parece ridículo, ma el sistema sabe cuánto somos peligrosos y cuánto somos fuertes y nosotros no lo sabemos. Entonces esto es donde tenemos que trabajar nosotros, en construir conciencia de nuestra fuerza y después con la conciencia andar a desarrollar un programa revolucionario. Un programa revolucionario que debe analizar la crisis, actualizar el contexto y decidir cuál herramienta utilizar. Y también será necesario, esto tiene que ser claro, también la violencia revolucionaria y con esto ganar el poder. Porque se puede hacer, el poder lo sabe, que nosotros tenemos esta capacidad y se necesita tomar conciencia, organizar y luchar. Esto es lo que tenemos que hacer.